Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar la gran promesa, esa gran promesa de Jesús, cuando Él se elevó y se fue al cielo y dijo: volveré otra vez. Esa gran promesa que hizo Cristo Jesús a la humanidad, que iba a volver por su pueblo. Cuando Él se elevó y se fue y dijo: volveré otra vez por el rebaño, por ese gran rebaño que dejé en la tierra, para que predicara la palabra, para que enseñara la verdad y que enseñara el amor de Dios, que lo predicara, que llevara a todas las almas de este mundo para que conocieran la verdad de la palabra de Dios. Esa gran promesa que Él nos prometió, que Él iba a volver, lo estamos esperando por segunda vez. Vamos a pedir la dirección de Dios para que nos dé entendimiento de este estudio que hoy vamos a iniciar. Vamos a pedir la dirección de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor, te alabo y te glorifico, Padre, en esta hermosa mañana, Señor. Te pido, Padre amado, que me dé entendimiento para estudiar este mensaje de tu palabra, Señor. La gran promesa que tú hiciste, Señor, que tú ibas a regresar por ese pueblo. Y esa gran promesa, antes de tu partida, Señor, tú no la dejaste. Esa esperanza de que ibas a volver. Gracias, Padre amado, porque hoy, estudiando tu palabra cada día más, nos revela ese gran amor. Cuando tú moriste en la cruz para el perdón de nuestro pecado, Señor, nos revelaste el verdadero amor, la verdadera esperanza, Señor. Gracias a ti, Papito Dios, que nos da esa fuerza de crecer cada día más en tu palabra, Señor. Y esa gran promesa está ahí, Señor. Ahí está esa gran promesa. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con la palabra, porque crecemos, nos fortalecemos en Él. Hermano, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, Él nos da esa esperanza de vida para seguir creciendo en el amor de Dios. La esperanza que Él nos da de seguir fortaleciéndonos, de seguir creciendo. Y por eso, cuando estudiamos a segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, Él nos dice, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio, desde la creación. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste el amor de Dios. Claro, porque todo el agua que existe es gracias a Dios. A Él le debemos la gloria, porque todo lo que son las nubes, toda la creación existe por Dios. Es la formación de Dios. Es el amor puro de Dios. Hermanos, a Dios le damos gracias, porque Él nos da esa fuerza para crecer y formarnos. ¿A quién le debemos el honor? Es a nuestro Padre Creador del cielo y la tierra. A Él le debemos temor de su palabra. Cuando estudiamos su palabra nos fortalecemos, crecemos en ella, vivimos en ella y nos fortalecemos. A Él le debemos la gloria y la honra, porque ¿a quién más le debemos esa gloria y esa honra? Si no es a Dios Padre, Creador del cielo y la tierra. Ahora, cuando estudiamos a segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos 6 y 7,
por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermano, por eso Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que seamos obedientes de su palabra para crecer en la fe, en la formación de Dios. Porque cuando venga el tiempo del fin, hermano, aquí todo el mundo va a ser juzgado y va a empezar el juicio por la iglesia. El juicio se inicia en la iglesia. Ellos son los primeros que van a ser juzgados y van a ser juzgados por la ley de Dios. Hermano, por eso, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los hombres impíos fueron los que no obedecieron a Dios, se alejaron de Dios, se alejaron totalmente de Dios. Hermano, por eso que yo los estoy invitando a cada uno de ustedes, que busquen de Dios, porque Dios los ama, Dios los quiere, y Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere salvarlo a cada uno de ustedes, porque Dios quiere darle vida eterna cuando tú aceptas a Cristo Jesús en la obediencia. Él nos ama tanto a nosotros que Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso, cuando nos resalta el tema, Pedro acaba de afirmar que los falsos maestros de la iglesia serán finalmente condenados y destruidos por Dios. Aquí comienza una serie de afirmaciones condicionales para demostrar que Dios sí trae juicio sobre quienes se rebelan contra Él. En este versículo comienza con los ángeles que pecaron. ¿Y cuáles fueron los ángeles que pecaron? Fueron los que desobedecieron a Dios. Lucifer quiso ser más grande que Dios y creó una rebelión en el cielo. Él creó una rebelión en el cielo y la tercera, cuarta parte de los ángeles fueron desalojados del cielo porque se rebelaron en contra de Dios. Hermano, la palabra aquí me está indicando cómo nosotros debemos ordenar nuestra vida. Porque cuando nosotros ordenamos nuestra vida, Dios cada día más nos fortalece, nos da esa esperanza de vida, nos da esa esperanza de amor. Hermano, aquí está la palabra cuando Él nos la dice. Y dice, ¿qué debemos hacer en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer en nuestro amor? ¿Qué debemos hacer en la vida cotidiana? Por eso aquí, cuando leemos a Mateo, en el capítulo 24, versículo del 36 al 44, fíjate lo que nos dice. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca. Hermano, ¿qué me está diciendo aquí? Hasta que el día en que Noé entró al arca. El arca representa a Cristo Jesús. El arca representa la salvación. Dios nos está dando una esperanza. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Él venga por segunda vez. Como en los días de Noé. Porque Dios le reveló a través de los ángeles, le reveló a Noé que construyera un arca. Un arca. Porque venía un gran diluvio. Noé lo sabía. Pero Noé predicó
durante 120 años el evangelio eterno para que toda criatura se salvara y entrara al arca. El arca representa a Cristo Jesús. Cuando entra el arca, entra el amor, entra la pureza, entra la salvación, porque acepta a Cristo Jesús en la obediencia. Hermano, por eso el arca representa el amor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque cuando Dios mismo con sus propias manos cierra la puerta del arca. Y al cerrar la puerta del arca representa el cierre de la gracia. Porque el que estaba dentro del arca era la gracia. Se salvaba, representado en Cristo Jesús. Pero el que estaba fuera del arca y ya la puerta se había cerrado, quiere decir que los que se quedaron por fuera del arca se perdieron. Lo arrastró el diluvio. Nunca quisieron oír el mensaje. No quisieron oír la salvación. Hermano, entonces vieron que el arca se extendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, usted esté preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Hermano, Noé predicó el evangelio durante 120 años. Y no era porque no sabían, porque él estaba predicando, él estaba llevando a que se salvaran, que entraran al arca. Noé le llevó el mensaje. Noé le dijo que entraran al arca, porque el arca representa la salvación. Pero ellos no quisieron oír. Lo llamaban loco, le decían cuantas cosas. Lo humillaron, lo trataron mal. ¿Cómo va a llover si estás en una montaña? Aquí no hay mar. Pero Noé sabía lo que había de venir, porque el ángel del Señor se lo reveló, que iba a destruir a la humanidad, porque se habían alejado de Dios. Se habían alejado totalmente de la palabra de Dios. No querían oír el mensaje. Hacían idolatría, hacían dioses de barro, de oro, de bronce, de hierro. Adoraban a dioses, pero no adoraban al verdadero Dios, Padre creador del cielo y la tierra. Se habían alejado totalmente de Dios. Entonces, Dios nos está dando aquí una advertencia. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dándose en casamiento, se casaban. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Si le digo, está peor que en los tiempos de Noé. Porque el hombre no quiere oír el mensaje de la palabra del Señor. Está totalmente errado. Están totalmente equivocados porque no quieren oír el mensaje. Están totalmente aferrados a la vida de este mundo. Déjeme decirle, hermano, si usted se aferra a la vida de este mundo, estás perdido. Porque la vida de este mundo te lleva a la perdición. No se enamore de las cosas de este mundo. Porque cuando uno se muere, hermano, uno no se va a llevar nada. Eso queda aquí. Gánase la riqueza espiritual, que es la que tú te llevas para la vida eterna, para la salvación, para el encuentro con Dios en el cielo.
Eso sí se lo va a llevar usted cuando usted acepta a Cristo Jesús en amor, en la pureza, en la fortaleza divina que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ese es el verdadero amor divino que Dios nos da. Ahora, fíjese usted cómo nos resalta Dios su palabra. Cuando seguimos estudiando a Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos 13 al 15. Pero vosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual os amado, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por él, sin mancha, irreversible en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, irrepresible en paz, en amor y en bendición. Esa es la formación de Dios en una vida espiritual sana, pura, en la obediencia. Aquí Dios nos la relata, Dios nos la está diciendo a través del hermano Pedro. Cómo nosotros debemos prepararnos para esa gran promesa que Jesús nos hizo, que Él iba a volver por su pueblo, por el gran rebaño que Él dejó aquí en la tierra. Y tenemos un gran pastor que nos dirige a la ciudad del Canaán, a la ciudad celestial, al Canaán, hermano. La formación de Dios, y ese gran pastor es Cristo Jesús, y su rebaño lo está esperando con amor. Por eso Dios nos invita a cada uno de nosotros que sigamos el camino de la bendición, que sigamos el camino de la esperanza, de esa formación en la cual Dios quiere que nosotros tengamos. La segunda venida de Cristo Jesús es una promesa bíblica. Será el regreso triunfal de un rey. La bendita esperanza que el futuro regreso de Cristo sea la culminación de nuestra historia terrenal. No es el fin, sino el comienzo de cómo la vida debiera ser desde siempre, desde el principio de la formación, cuando Él hizo la formación en el amor de Dios. En el comienzo, Dios hizo al ser humano, a Adán y a Eva, lo hizo puro, con una vida santa, celestial. Y el regreso de Cristo Jesús va a convertir al rebaño, a ese rebaño que está a la espera de Cristo Jesús, a ese rebaño, lo va a convertir en una naturaleza pura, espiritual, inmortal. Lo va a convertir en una naturaleza santa, pura, para encontrarnos con el Señor, para ir rumbo al cielo, para encontrarnos con nuestro Padre, Creador del cielo y de la tierra, a través de Cristo Jesús. Esa es la formación de Dios. Ahora, cuando estudiamos a Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos 16 al 18, casi en toda su epístola, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indotos, inconstantes, tuercen, como también otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que sea arrastrado por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza, antes bien crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora,
la formación que Dios nos está dando es esa, que sigamos ese camino, de obedecer la palabra del Señor. Por eso, Pedro usa esta imagen para expresar la idea que los ángeles caídos están ahora en prisiones de oscuridad y muerte, separados de la fuente divina de la vida. No es una prisión literal, porque los demonios aún actúan enérgicamente en el mundo de los humanos. Hermanos, tenemos que andar firme en la obediencia de Dios para vivir una vida sana, una vida pura, una vida cristiana, pero verdadera, en santidad, en la obediencia, para alcanzar la gracia espiritual. Hermano, la palabra a mí me enseña cómo nosotros debemos entender el mensaje. En la Biblia hay profecías que apuntan a algo que está aterrando a las más personas de lo normal, debido a las tensiones que existen actualmente en el mundo. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. No quieren oír la palabra. Están tan totalmente errados. No quieren oír el mensaje. Por eso, familia, a usted, hermanito, yo lo invito a que siga estudiando, preparándose para la segunda venida de Cristo Jesús. Prepárese, hermano, porque la venida de Cristo Jesús cada día más está más cerca. Prepárese, hermano. Aquí está la enseñanza de la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Yo los invito a ustedes que la escudrille, que se alimente de este alimento espiritual, que es enseñanza, es de aprender la formación de Dios. Aquí está la verdad. Crezca en ella, porque ella me alimenta, me purifica, me sana y me da esa energía espiritual, que es la que yo necesito a través de ella. Ella me purifica y me limpia. Hermano, aliméntese de este alimento, porque Dios es vida, Dios es amor. Y cuando hay amor en su corazón, ahí está el verdadero amor de Dios. La palabra a mí me enseña cómo será el juicio final según la Biblia. Bueno, primero habrá un juicio final de Dios. Segundo, los muertos resucitarán y serán juzgados según sus obras. Y teniendo en cuenta si su nombre está en el libro de la vida. Tercero, los culpables compartirán el castigo del diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta finalmente están castigados y será eterno, para siempre. El pecado será eliminado para siempre. Junto con el creador del pecado, será exterminado para siempre. Ya no habrá más pecado en este mundo. Ya no habrá más pecado. Eso será exterminado para siempre. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos a Isaías, fíjate lo maravilloso que Dios nos revela a través de Isaías. Isaías 65, versículo 25, me dice lo siguiente: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni hará mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Ahora, el lobo y el cordero van a estar juntos. ¿Por qué? Porque ya el lobo ya no le va a hacer daño al cordero. Ya la serpiente ya no va a morder, ya no va a hacer daño, ya no va a inyectar ese veneno. ¿Por qué? Porque va a ser en la nueva tierra. En la nueva tierra que Dios nos prometió a cada uno de nosotros, a los que oímos, a los que aceptamos, a los que amamos al Señor de corazón y tenemos fe en la esperanza de que Cristo Jesús va a venir por su pueblo amado, por el rebaño que está aquí en la tierra. Y eso va a ser en la segunda venida. Entonces,
Cuando estudiamos en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículos 11 y 12, me dice lo siguiente: y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y está escrita para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Si tú piensas que estás firme porque vas a la iglesia y tú piensas, no, yo ya soy salvo, yo voy a la iglesia, yo ya estoy salvo, ¿no? O no, yo guardo el sábado, yo ya estoy salvo. Cuidado, porque aquí me lo afirma 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Cuidado, si tú crees que porque vas a la iglesia o ayuda a las personas, tú crees que ya con eso ya va a estar salvo. No, Señor. ¿Qué es la santidad? Dios aquí nos lo explican. Por eso 1 Corintios nos lo está revelando en el capítulo 10, versículos 11 y 12. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para que amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Ahora, fíjate que algo tenemos que resaltar aquí, lo que nos dice 1 Corintios. Porque hay muchas personas que piensan porque van a una iglesia y dicen, no, yo ya estoy salvo. No, Señor. Aquí tenemos que mantenernos firmes en la esperanza. Firme, fuerte, fortalecido con el Señor. Crecer cada día más en su palabra. Crecer fortaleciéndonos día a día, alimentándonos de este alimento espiritual que es la palabra, creciendo cada día más en la palabra. Eso es el alimento espiritual para alcanzar la gracia espiritual y vivir espiritualmente en mi cuerpo. Mi cuerpo se convierte en templo y morada de Dios, y Dios vive en mí. Él vive en mí, por eso que tenemos que luchar fuerte, orar bastante, doblar rodillas, hablar con Dios para que nos mantenga en gracia, como Cristo Jesús se mantuvo en gracia. Por eso Él no pecó, Él nunca pecó. Por eso la palabra me enseña a mí cómo nosotros debemos mantenernos en gracia, en formación espiritual. La palabra a mí me enseña que tenemos que vivir una vida de santidad, en amor. Ahora cuando estudiamos a Isaías, en el capítulo 11, versículos 6 y 9, ve lo que me dice, del 6 a 9, me dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito, se acostarán el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño pastoreará la vaca, y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas. Y el león, como el buey, comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi. Y el recién destetado entenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañará ni en mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Hermano, aquí la palabra aquí me enseña que yo puedo andar con el león jugando, con el tigre en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén que Dios nos ha prometido a los que estamos obedeciendo el carácter de Dios. Entonces, aquí el buey y el león comerán paja. El tigre comerá paja, el leopardo comerá paja. ¿Por qué? Porque es como Dios lo hizo en el principio. En el principio Dios hizo a los animales, como el tigre, como el león, como todos esos animales que comieran paja. Ese es el alimento que Dios hizo desde el principio en la creación. Por eso Dios nos vuelve a llevar al plan original de Dios, mucho mejor
que en el inicio, cuando Él hizo la creación de este mundo. Va a ser mucho más hermoso. Pero el buey va a comer paja como el tigre, como el león, como el leopardo, como el oso. Todo van a comer monte, que ese es el alimento. Porque todo esto, hoy en día, el león come carne, el tigre come carne, el leopardo come carne, mata para comer. Pero es producto del pecado, por la maldición. Por eso Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que sigamos el camino de la obediencia. Ahora, fíjate algo que tenemos que resaltar. Cuando estudiamos Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 12 al 17, me dice lo siguiente. Mira, cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro, como tela de sicilio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como pergamino, se enrolló y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos, y todos libres, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre vosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? La palabra, aquí Dios me está diciendo, ¿quién podrá sostenerse en pie? La palabra me dice que los que se van a sostener en pie son los obedientes, los que alcanzaron la gracia espiritual. Hermano, porque el juicio final, habrá un juicio final de Dios. Por eso, la palabra aquí me enseña cuál fue el propósito principal de la venida de Cristo Jesús. Por eso, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, viene a buscar a su pueblo obediente, a los que se mantuvieron firmes en la obediencia. La razón principal por la que vino a la tierra fue para llevar a cabo una misión de rescate. Jesús también mencionó un objetivo secundario. Dijo, mi propósito es darle una vida plena de satisfactoria para el obediente. Aquel obediente que se mantuvo firme en la palabra del Señor. Firme, hermano. Aquí Dios me está hablando y me está diciendo que muy pronto Él va a regresar a este mundo, a llevarse al rebaño, a su iglesia, a esa iglesia que obedeció, a esa iglesia triunfante que se mantuvo en la obediencia, a esa iglesia triunfante que triunfó en el verdadero amor de Dios. Se mantuvo firme en la palabra, se mantuvo firme en la obediencia, se mantuvo firme en el amor de Dios. Por eso, hermano, a ti yo te hago la invitación. Busca de Cristo Jesús, porque Él te ama. Él quiere salvarte. Él quiere sacarte de esa vida de perdición. Él quiere sacarte de las drogas. Él quiere sacarte de la borrachera. Él quiere sacarte de la prostitución. Él quiere que tú seas firme en la obediencia. Él quiere darte una vida nueva. Él quiere que tú nazcas de nuevo. El nacer de nuevo no quiere decir que tú vas a ir al vientre de tu madre. No, el nacer de nuevo es ser un nuevo hijo de Dios a través del bautismo. Cuando tú te bautizas y lo aceptas a Él como nuestro Padre, Creador del cielo y la tierra. Porque a través de Cristo
Él nos da la salvación y somos hijos de Dios en la obediencia y nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él quiere salvarte de esa vida de perdición. Aléjate de esa vida, porque la vida de perdición te aleja cada día más de la salvación. Hermano, estás a tiempo en este momento, antes que la gracia se cierre, antes que la gracia se cierre. Porque en los días de Noé, cuando Dios cierra la puerta del arca, se cerró la gracia. Se cerró la gracia. Cuando Cristo Jesús salga del lugar santo, en el santuario celestial, en donde está en este momento, porque Él pasó del lugar santo al lugar santísimo, donde se encuentra en este momento. Cuando Él salga del lugar santísimo y diga, hecho está, consumado es, se cerró la gracia, hermano. Se cerró la gracia. Ya no hay tiempo para la salvación. El que se salvó, y el que se perdió, se perdió. Como en los días de Noé, cuando Dios cierra la puerta del arca, el que entró al arca se salvó. El que quedó por fuera se murió. Al menos que tú hayas aceptado a Cristo Jesús y estés dentro del arca. Porque el arca representa ¿qué? Representa a Cristo Jesús para vida eterna en la resurrección. Porque Él nos va a resucitar a los que estemos muertos en el momento cuando Cristo Jesús venga y nosotros somos resucitados, pero a los obedientes, a los que se mantuvieron firmes en la obediencia, porque los que no obedecieron el carácter de Dios, los que no obedecieron y se alejaron de Dios y vivieron una vida mundana, alejada de Dios, lo espera la muerte eterna, que es la segunda resurrección, para muerte eterna, para el fin del pecado y para el fin de Satanás, para siempre. Ya no hay más pecado porque en la nueva tierra vamos a vivir sanamente, vamos a vivir con Dios por la eternidad. ¿Quién lo dice? Gloria a Dios. Vamos, ¿cuántos de ustedes están deseosos de seguir ese paso? ¿Cuántos de ustedes quieren vivir eternamente, estar con Dios en el cielo? Vamos, los invito a cada uno de ustedes. Sigan el camino de la obediencia. Bueno, pueblo de Dios, Dios me los bendiga y será esta otra oportunidad. Seguiremos estudiando la palabra del Señor. Bueno, estoy alegre, estoy emocionado por esa gran promesa que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Esa promesa de que Él iba a volver. Bueno, hermano, a ustedes, yo los invito, sigamos ese camino de la palabra del Señor. Bueno, y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Bye, bye. Dios me lo bendiga a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga.